Hemos regresado, gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Tairi Mérida nos acompaña esta tarde, estamos hablando del liderazgo con propósito. También nos mencionabas algo importante, del liderazgo femenino y cómo en la pandemia del COVID-19 aquellos países donde las mujeres eran las líderes presentaron mejores resultados en cuanto al cuidado de la población que tienes a cargo o a la que tienes que cuidar como líder de un país. Y en ese momento de la pandemia también vimos muchas cosas terribles, como algunos países cuidando las vacunas para sí mismos, la falta quizá de empatía, y pensamos, algunos, que después de la pandemia el mundo sería más humano, con más justicia, más equidad, que esto nos iba a sensibilizar, pero no siempre pasa. Puede que ocurra en algunas personas, por eso a veces hay que enfocarse en lo que nosotros como seres humanos podemos hacer y no esperar tanto del colectivo, sino cada uno de nosotros con acciones trabajar por ese colectivo más bien. Ese liderazgo femenino que hoy también necesita Venezuela y que es importante para poder avanzar, sobre todo cuando tenemos un país con tantas vulnerabilidades. Bueno, Venezuela necesita definitivamente de mujeres líderes, y lo decía en mi charla antes de terminar. Barquisimeto necesita mujeres líderes, pero no mujeres de mármol, mujeres que realmente se permitan ser vulnerables, que se permitan ser resilientes, porque ese es el otro liderazgo que Venezuela ha aprendido a través de los años, pero más allá de ser resilientes porque me adapto o sencillamente voy trabajando, es enseñar a los demás a también ser resilientes con nuestro país, con las situaciones que nos están pasando. Cada quien vive su pequeño mundo, porque cada quien tenemos nuestros problemas y nuestras situaciones. Los que somos empresarios tenemos nuestro problema personal y el problema de todos nuestros trabajadores y nuestra propia empresa. Y gestionar ese foco de emocionalidades a veces es complicado. ¿Y cómo lidero? ¿Cómo lidero en mi hogar, si soy cabeza de hogar? ¿Cómo lidero en mi empresa, si tengo una cantidad de empleados que están angustiados tal vez por la situación país, porque tal vez el dinero no les alcanza, por la incertidumbre que nace y presente siempre en nuestro país? Pero definitivamente yo creo que ahí es donde renace ese liderazgo vulnerable, ese liderazgo resiliente, donde nosotros tenemos que hablar en base a lo que sentimos. Venezuela necesita liderazgos que conecten de forma más humana, liderazgos que no se enfoquen en el problema, sino en soluciones, Rosa, en soluciones y en evaluar los errores, hacer autopsia, y lo digo mucho porque lamentablemente a veces cuando hay una caída y pasa en las relaciones personales, pasa en las empresas muchísimo, y por supuesto pasa en nuestra realidad país. Hay un error y sencillamente pasamos la página porque es lo más fácil y vamos a buscar una solución. No, los errores hay que abrirlos, hay que escudriñarlos, hay que saber qué pasó, hay que saber a qué se debió para no volverlos a cometer. Y nuestra historia es cíclica. Venezuela sube y baja constantemente y lamentablemente se repiten muchos errores del pasado hoy en el presente. ¿Por qué? Porque no miramos nuestra historia, porque no vemos atrás, unos añitos atrás, y qué estamos haciendo mal para transformarlo. Siempre lo he dicho, el liderazgo no depende de nuestro país, la realidad de nuestro país, nada más de los gobernantes de turno. Necesitamos ciudadanos que se empoderen, ciudadanos que puedan liderar desde sus comunidades, que puedan liderar desde sus empresas, pero liderar propositivo. ¿Qué es propositivo? Buscando las soluciones a esos problemas. Si nos enseñamos así, pues esos ciudadanos hoy, el día de mañana, pueden estar en esos liderazgos políticos, porque no sabemos quién tengamos el día de mañana que toque representar. Es hora de preparar líderes realmente, líderes que inspiren a todo el que está a su alrededor, pero inspiren no desde la perfección, desde que yo me las sé todas, yo no me equivoco, todo lo contrario. Un líder que, al igual que todos a su alrededor, primero se rodee siempre de gente. Yo soy el tipo de persona que me rodeo de gente muchísimo más inteligente que yo. Yo trato de que mis amigos sepan muchísimas cosas que yo desconozco y podamos tener conversaciones realmente interesantes y de siembra. Pues así deben ser nuestros empleados, nuestros allegados, nuestros ciudadanos. Y si no lo son, pues el rol está en nosotros, en mentorear a esas personas para que tengan una mayor capacidad de ambición, de crecimiento, de desarrollo propio. Si nosotros creamos mejores ciudadanos que quieran crecer, que quieran ser propositivos ante sus situaciones, que es más fácil ver siempre el vaso medio vacío en vez de medio lleno, entonces tendremos otra perspectiva de país y de nuestro futuro realmente. Y cómo afrontar la realidad de que tenemos una Venezuela todos los días muy distinta. Y que para esa participación activa de los ciudadanos hace falta una herramienta muy poderosa que tú también bien conoces, que es la educación, que los ciudadanos se sientan motivados a formarse, a seguir
aprendiendo de cómo poder aportar a nuestro país y las herramientas son muchas. Y es parte también del liderazgo individual del que tanto nos has mencionado en la tarde de hoy. Y hablabas también de algo muy importante, de los egos, de poder escudriñar, hacer una radiografía, este es el diagnóstico, así como un médico para saber qué medicina o qué tratamiento vas a seguir, tienes que tener un diagnóstico pues muy real de la enfermedad que se va a tratar. Pero si ocultamos o estamos en negación, no podemos resolver ese problema. Y muchas veces los líderes o algunos partidos políticos simplemente señalan el problema del otro o del bando contrario o buscan los errores del otro, pero hay una falta de autocrítica tanto de un lado como del otro, de no reconocer los errores que se han cometido, sino de buscar el error que ha cometido el otro, y eso nos ha llevado pues a un divorcio total y a una falta de entendimiento que no permite que los problemas terminen de dar solución y que desencadenaron en una situación mucho peor, aunque para algunos aún no lo hayan visto de esa forma, ¿no? Pero que otro país haya realizado una intervención en el nuestro, el 3 de enero, pues es el significado o es el resultado de una serie de problemas entre nosotros como venezolanos de no haber llegado a acuerdos o a un diálogo con resultados importantes. Qué bonito sería que nuestro país tuviera líderes políticos vulnerables, líderes políticos que fueran resilientes, porque necesitamos que asuman la responsabilidad de sus errores, porque entendemos que no son perfectos, pero que en pro de ellos también brinden soluciones a esos errores, que brinden nuevas estrategias. Nos equivocamos aquí, pero la estrategia entendimos que ahora es esta y la vamos a implementar y estas son las soluciones. Suena simple, suena sencillo, no lo es. A nadie le gusta mostrar sus grietas. Pero señores, Venezuela necesita una cura de verdades, necesita líderes en que podamos creer, líderes un poco más humanos, porque al final todos nos equivocamos. ¿Cómo cuesta entenderse en un pequeño condominio? Imagínense cómo cuesta entenderse en toda una Venezuela. Pero si buscamos líderes más humanos, los egos un poco más abajo y que realmente pongan a un lado la humanidad, porque otra cosa que hay que entender, Rosa, somos líderes políticos de turno, no para quedarnos. Venimos por un periodo de tiempo a servir, a obrar. Quien agarra este camino definitivamente tiene que depender financieramente de otra cosa. Porque cuando tú asumes realmente ser político para una nación es servir a tu pueblo, no es abastecerte de tu pueblo, es obrar. Es como aquellos que voluntariamente estamos en una fundación y queremos servir por un periodo de tiempo y obrar a través de las acciones. Tenemos que ir nuevamente a una pausa. Gracias, Tairi, por los mensajes que nos has enviado en la tarde de hoy. Tenemos que ir a un compromiso, pero ya regresamos con más. No se aparte.